El debate de la pizarra de Quintana. En punto de la mañana, 10 si escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana. Hola G. Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, familia? Buenos días. Déjame un titular de lo de mañana en el Metropolitano. ¿Qué esperas? Agarrados al Metropolitano. Me gusta. Creo que todo lo que sea que el Atlético de Madrid haga un buen partido en casa, consiga una ventaja jugosa y le meta presión al Arsenal que no llega bien, creo que puede ser una gran noticia. Para mí pasa todo por lo que haga el Atleti mañana, que creo que es capaz de golear al Arsenal. Fíjate lo que te digo. Elegimos creer con el Metropolitano. Hola, Pablo Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece tremendo lo de Alex de Llano y Nahuel Miranda, que están aquí vendidos. Se han ido, o sea, pero es muy de ellos, tremendo. esto, O sea, lo estamos viendo. El debate y se van. Claro, lo estamos viendo en YouTube. O sea, les da igual. ¿Qué más da? Aquí intentando cuadrar las cámaras. Nada. Titular me habías pedido, ¿no? Sí. Titular, si el Atlético de Madrid pasa, es una alegría y una temporada casi de matrícula de honor. Si el Atlético de Madrid no pasa, que nadie venda que es un fracaso no llegar a una final de la Champions. Hola, Alberto López Frau. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Adri? Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué esperas de cara a mañana en el Metropolitano? Un buen Atlético de Madrid. Yo creo que todos los huevos de la cesta están puestos en la Champions, que tras el palo de la Copa, pero tiene que servir de hipermotivación para un Atlético que está a 2 pasos de volver a jugar una final de la Liga de Campeones, y creo que tiene argumentos para pensar no solamente desde el deseo, sino desde realmente la lógica que puede jugar la final de la Champions. Yo soy positivo con el Atleti en esta eliminatoria, ¿eh? Yo también lo soy. Decíamos ayer, Jimmy, cuando hacíamos la previa y los pronósticos de las semifinales, y hablábamos de este partido, que el factor emocional tiene que ser clave, porque del mismo modo que en la final de Copa se notó que la Real llegó a ese partido después de estar pensando mucho tiempo en él, y que Atlético de Madrid acusó el desgaste físico y mental de la eliminatoria con el Barça, creo que ahora Atleti puede aprovechar esto como una ventaja. Absolutamente. Lleva bastantes días pensando en esta eliminatoria. En cambio, el Arsenal no se puede relajar, no ha podido pensar mucho porque tiene la Premier también en juego. Claro, o sea, hay varios factores que me invitan a pensar que el Atleti no es que sea favorito, pero que puede llegar a la final y con ciertas buenas sensaciones. La primera, ese factor emocional del que hablas. Creo que el Atlético de Madrid ha puesto todo en esta Champions, y que creo que a un Arsenal al que todavía se le está atragantando el final de temporada y que está viendo cómo se le va la Liga de las manos, cómo ha quedado eliminado en 2 competiciones coperas en la Premier y demás, pues creo que emocionalmente llega mejor el Atlético de Madrid, y creo que esa derrota en la final de Copa en Sevilla al Atlético de Madrid le ha hecho tanto daño que le va a permitir utilizar esa decepción como combustible para rendir todavía mejor en un partido a cara de perro como es el de Metropolitano de mañana. Entonces yo soy muy optimista con el Atleti por esa cuestión emocional, mental, de equipo que trabaja muy bien las eliminatorias y que enfrente tiene un Arsenal que no está tampoco psicológicamente muy boyante. Yo tengo una sensación y una certeza. A ver, ¿por cuál empiezas? Por la sensación. Venga. Tengo la sensación que creo que al final es bastante fundada de que Simeone, que es un ganador nato, tiene el debe de querer ganar la Champions. Es evidente, porque evidentemente la quiere ganar, pero que esas 2 finales perdidas, y sobre todo después de lo que pasó en Milán, le tienen con esa obsesión de ganar la Liga de Campeones. Y creo, y esta ya es la sensación, creo que el hecho de haberse clasificado para la semifinal le vino mal de cara a la final de Copa, porque creo que si el Atlético de Madrid no hubiese tenido esa semifinal contra el Arsenal, probablemente hubiese arriesgado con algún que otro futbolista más de cara a la final. Entonces creo que, o sea, evidentemente nunca es una mala noticia pasar contra y jugar una semifinal de la Champions, pero creo que sí que le ha podido llegar a condicionar el pensar: tengo a 2 partidos una final de Liga de Campeones y a lo mejor, ¿no? Pues, oye, pues si Barrios tenía que jugar 30, si el Atleti no hubiese tenido otra cosa, a lo mejor hubiera jugado 45, ¿no? En eso me refiero. Y luego tengo una certeza, y es que creo, Adri, que hay gente del Atlético de Madrid que está bastante enfadada con algunas cosas del equipo, entre ellas la manera en la que salió el equipo a competir la final de la Copa. La reflexión que yo he escuchado a muchos aficionados del Atlético de Madrid es: llevamos 12, 13 años sin jugar una final de Copa,
hay gente que se está gastando 3.000 pavos en ir a jugar, tú no puedes salir a una final de Copa con la poca tensión competitiva que sale el Atlético de Madrid en los 40 primeros minutos de juego, pero también les veo enchufados de cara a la semifinal, así que creo que yo tengo mucha confianza, os lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo que le tengo mucha fe a este Atlético de Madrid. Creo que no es favorito para pasar contra el Arsenal y creo que no está obligado a pasar contra el Arsenal, pero evidentemente sería una gran oportunidad y una gran noticia el poder llegar a la final de la Champions. Bueno, es que me parece complicado elegir cuándo conectarte. Y creo que los futbolistas y los deportistas en general que a nivel mental consiguen tener ese clic, creo que tienen un plus respecto al resto, pero a nivel grupal y viendo cómo ha sido la temporada del Atlético de Madrid, es que creo que pesa mucho más en la mente del futbolista el poder jugar estas semifinales que no tanto la final de Copa, que evidentemente el jugador del Atlético de Madrid quería ganar, pero les veo mucho más felices de esta Champions. Es el gran sueño de gran parte de ese grupo, sobre todo los futbolistas más veteranos que van pensando que es la última oportunidad, va a ser seguro la última para Griezmann, una de las últimas para Koke. Con Simeone veremos hasta dónde le lleva la aventura, pero él siempre ha dicho que quiere ganar la Champions. Yo veo normal que estar a 3 partidos de ganar la Champions te pueda quitar algo de foco de manera involuntaria de cara a jugar una final de Copa. Sí, y luego yo creo que hay una cosa súper importante que en fútbol se cumple bastantes veces, que para ganar primero hay que haber perdido. Y en ese grupo el entrenador sabe lo que es perder 2 finales de Liga de Campeones en circunstancias diferentes, en 2 años casi consecutivos, solamente con 1 año y medio, y creo que de ese tipo de lecciones se sacan enseñanzas. Entonces yo creo que, por ejemplo, si el Atleti consigue eliminar al Arsenal, va a tener, independientemente del rival que tenga en la final, argumentos muy poderosos para soñar con su primera Champions, porque ello se suele cumplir, no siempre es así, a veces llega un equipo y toca el cielo con las manos a la primera, pero normalmente tienes que perder primero para luego poder ganar. Y en eso yo creo que el Atleti tendría una ventaja en una supuesta final, me da igual, ante PSG o ante Bayern incluso, que sería una revancha histórica. Y es que el Atleti este año ha competido mejor contra los equipos. Es verdad que el día del Arsenal, ¿no?, que es el precedente que tenemos de la fase de liguilla, creo que el partido se decide y se decanta en el tramo final del partido. Con 2 goles de Gyökeres. Con 2 goles efectivamente de Gyökeres. Que ha marcado 4 y 2 de ellos en ese partido. Pero es verdad que creo que es un contexto en un vendaval que le viene al Atlético de Madrid. Sí. Pero creo que en el resto de partidos, también condicionando los del Barça por las idas, el Atleti ha competido bien. O sea, el Atleti en los partidos contra el Real Madrid en ninguno creo que ha sido inferior. Igual en el del Bernabéu, pero creo que es normal también. Pero le metió 5 al Madrid. En la Supercopa creo que tampoco fue inferior. Contra el Barça ha competido bien las eliminatorias. O sea, creo que el Atleti casi que le viene mejor este tipo de partidos que a lo mejor estarse jugando algo contra los equipos contra los que se ha dejado puntos, que realmente son equipos de la parte casi baja de la tabla. Que al Atleti le va a jugar en contra jugar la vuelta en el Emirates. Me parece que se le puede hacer muy costa arriba, ¿eh? No es un estadio que apriete de por sí, pero que sí que es verdad que ha mejorado mucho el ambiente en los últimos años, y yo creo que es el típico partido que se le puede resistir al Atlético de Madrid, el hecho de mantener un resultado que creo que esta temporada también le ha costado mantener los resultados. Siempre ha tenido el rival la posibilidad de, poner un poco de incertidumbre sobre el Atleti. ¿De qué manera te imaginas que le puede hacer daño el Atleti al Arsenal? Para mí la clave es cómo gestione los movimientos de Griezmann, porque creo que los centrales del Arsenal son muy de ir a morder. Si Griezmann y Julián consiguen esa atracción y potenciar al espacio Lookman, Julián o Nico, cualquiera de los 3, yo creo que esa es la clave para hacer daño. Es verdad que Hincapié está en un buen momento, que a priori será el lateral izquierdo, hay que ver quién es el lateral derecho, si es Mosquera, si es White, pero yo creo que esa es la manera un poco de hacerle más daño. Y sobre todo hemos visto que al Arsenal se le ha atragantado mucho en las construcciones desde atrás. El City le hizo daño en esos momentos en los que la presión del Arsenal no fue coordinada, y acordaos cómo fue ese segundo gol, el de Haaland, que es a través de un momento en el que Martinelli pega un salto en el momento que no debería y consigue contactar Donnarumma directamente con O'Reilly y partir al Arsenal completamente. Es que hay una cosa que ya demostró, por ejemplo, el Sporting de Portugal, que se le puede hacer daño al Arsenal, que es con una buena presión, en buen bloque, sin dejar huecos, sin descoordinarse. Al Arsenal se le puede atragantar también el tener la pelota, el no encontrar profundidad, el ser horizontal, que durante muchas fases de temporada el Arsenal con la pelota era una aluvión de fútbol, pero que ahora en esta fase de campeonato y de temporada ya no distribuye tan rápido, ya no abre tanto el campo, a los equipos les cuesta menos defenderle, y además el factor emocional. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, si hace un partido inteligente de presionar, un poco como lo que hizo en el Metropolitano contra el Barça en Copa, si es capaz de generar pérdidas, forzar errores y transitar, además con 2 laterales que no son laterales, que son centrales,
centrales, como Hincapié y Mosquera, lo que decía antes Alex. Vamos a ver si juega Ben White o no, pero viene jugando con 2 centrales en los costados. Entonces yo creo que por ahí el Atlético de Madrid por velocidad le puede hacer mucho daño al Arsenal. Yo veo fuertes a los centrales que juegan de laterales en el... Yo creo que Arsenal. son laterales ya. Es que son laterales ya. Y creo que es un cambio radical respecto a la defensa que planteaba el Barça en los cuartos de Champions. Sí. Yo a la hora de los duelos mano a mano me creo mucho más al Arsenal que al Atlético de Madrid, por desgracia. Creo que van a ser capaces de maniatar a los extremos del Atleti. Encima lo hablábamos con José hace un rato, las dudas que hay con esas 2 posiciones para 3 futbolistas, el hecho de que pueda entrar Nico porque Juliano no está brutal, porque Lookman creo que no ha hecho grandísimos partidos y tampoco está al 100% en lo físico. Creo que es uno de los duelos que a priori está más decantado para el Arsenal. A mí me parece que hay dos claves, porque creo que, es que lo ha dicho antes José y creo que es verdad, es que el Arsenal tiene una cantidad de recursos increíbles. O sea, por ejemplo, el partido contra el Athletic de Bilbao, creo que pasó, el Athletic le plantea un buen partido, le compite hasta el final y luego me parece que es Trossard el que entra en la segunda parte y raja ya al espacio, y no sé si es Martinelli también el que entra desde el banquillo y al Athletic no le acaba dando porque ya físicamente te salen 2 tíos con esa capacidad. Y yo creo que el Arsenal es un equipo que además te genera muchos problemas en la frontal del área. Lo hemos visto con Odegaard, con Declan Rice y también hasta con Zubimendi, que tiene mucha presencia arriba, y creo que, claro, o sea, tiene extremos peligrosos y laterales que también les pueden cubrir. Entonces, si juegan a 1 para 1, el Atleti igual tiene que abrirse a lo ancho y genera ahí espacios. O sea, yo creo que va a ser clave la manera en la que Llorente pueda ayudar en los costados, ese trabajo defensivo, y por ahí va un poco también lo de Nico, incluso hasta por Lookman, porque es verdad que luego quizás el partido puede evolucionar mucho, pero no sé, o sea, es que el Arsenal creo que es un buen equipo, no estando en su mejor momento, o sea, pero creo que tiene a Lookman de segunda parte. Sí, yo creo que sí. Incluso no me parece desdeñable la alternativa de Sorloth para el partido largo. Compro mucho lo que decías antes de que los defensas del Arsenal son más de morder que de saber elegir bien a dónde tienen que ir y cuidar su espalda, y por ahí creo que además Sorloth puede intentar ayudar un poco conforme el partido sea largo. O sea, yo creo que va a ser una eliminatoria bastante larga. No me imagino algo decantado como pasó contra el Barça. Claro, eso yo creo que no se lo imagina nadie. Pero, o sea, no me imagino una eliminatoria en la que tenga que ir a remolque otro equipo. Creo que va a ser una eliminatoria muy larga. Es posible, y ahí Lookman creo que tiene que ser un argumento decisivo. No sé si desde el inicio o entrando, pero es un futbolista que le permite al Atleti en momentos que esté pasando apuros poder replegar y salir a la contra. Es que luego tiene muchísimo gol, ya no solo lo que te genera. Claro, es que, perdona, muy rápido, ha dicho Nahuel que no ha hecho grandes partidos, que es verdad, o sea, no ha hecho quizás un tal, pero es que final de Copa, gol de Lookman, partido contra el Barcelona, es que gol es muy bueno de cara a gol, partido contra el Real Madrid, además. Gol de Lookman, partido contra el Tottenham, asistencia, que no es una crítica, No, lo sé. Como la gente se piensa que nos llevamos muy mal, pero estaba apoyando, pero es que los días, es que Lookman tiene mucha capacidad de definición. Pero fíjate que, por ejemplo, en la final de Copa, yo creo que pierde casi todos los duelos en ese sector con Aramburu. Y la jugada del gol justo llega en el momento en el que se mete por dentro. Tiene facilidad para encontrar gol, pero le está costando desbordar. Tiene facilidad para hacer cifras. Creo que es un futbolista, oye, que es que ha llegado y se ha sentado como titular en el Hat-trick en una Madrid, final de Europa League. Fíjate que ha habido otros fichajes que también han sido, bueno, con ese perfil y han estado lejos de asentarse como ha hecho Lookman. Pero le veo flojo a la hora de ganarle el duelo al Ben White o Mosquera de turno, del lateral derecho del Arsenal. Y a pesar de la facilidad que tiene para ver gol, no sería buen negocio para el Atlético de Madrid que se tenga que jugar Lookman todas las jugadas. Claro. Como en la primera parte de la final de Copa. Es que era Lookman contra Aramburu, y que después de desbordar a Aramburu se tuviese que desbordar a otros 2 para chutar. Y claro, es que, pero ahí es en un contexto se mete por dentro, no en banda. Que domine el Atleti, pero yo lo veo más importante incluso en contextos que no domine el Atleti. O sea, cuando el Atleti tiene que salir y tener un jugador eficaz, un lanzador como Griezmann y un definidor como Lookman, ahí es donde le veo súper importante en una eliminatoria así, porque en un medio campo con Rice, con Zubimendi, con Odegaard, es fácil pensar que te puedan dominar durante un tramo largo de la eliminatoria. Te puede dominar el Arsenal. Y entonces ahí sí es muy importante que el Atleti sea un equipo que tenga facilidad para asomar en campo rival, porque si no lo puede pasar muy mal. Es que el Arsenal por tiene... Cierto, solo una cosa que creo que a veces se malinterpreta con el Arsenal. Que el Arsenal sea un buen equipo defensivo y que domine el balón parado no quiere decir que luego sea un equipo que solo practique kick and rush. O sea, el Arsenal es un equipo de los que más marcan jugada de la Premier, es uno de los equipos, bueno, el segundo que más marca detrás de City, es un equipo que tiene a la hora de elaborar mecanismos muy trabajados. Es verdad que juega mucho mejor cuando es Kai Havertz el punta, porque a través de el juego directo sobre él y cómo gira el juego con Odegaard y con Rice puede plantearle muchos más problemas
problemas al rival. A ver, es un equipo diseñado para ganar la Champions y la Premier. O sea, ya con eso... Bueno, o sea, creo, es que es un equipazo. El tema del Arsenal es que es aburrido de ver. O sea, yo no estoy de acuerdo, es mecánico ya, pero tú eres del Arsenal. No, pero que no, me parece que hay equipos mucho más aburridos que no tanto el Arsenal. Es verdad que en esta fase de campeonato el Arsenal está siendo algo más previsible con la pelota, pero durante buena parte del campeonato ha sido muy divertido verlo porque jugaba muy rápido, tenía muchísimas herramientas y es una de las plantillas más completas. Es verdad que ahora no están tan bien y a lo mejor te puede resultar aburrido ahora, pero a mí me parece los equipos más divertidos. El tema es que uno ve una plantilla con ese nivel de grandes futbolistas y, oye, y espera un espectáculo superior al que normalmente ofrece el Arsenal. Porque al final, bueno, con aquello de competir, de hacer los partidos cerrados, pero ha tenido muchas lesiones, de querer controlar muchas cosas, sí, pero la plantilla es enorme. Sí, la plantilla es larguísima. Un plantillón. Es un plantillón. Es que Luis Skelly, que era una de las grandes sensaciones, dice, oye, yo tengo que salir de aquí. Bueno, es que Mikel Merino, si se recupera mañana, no sería titular indiscutible, tendría que sudar mucho para volver a ganarse un puesto. Claro. Yo iba a decir, y esto lo hablo mucho con Alberto López Frau, y lo hablo muchas veces con él, el tema de la importancia de la Champions, o sea, creo que la Champions no gana partidos ni te hace perderlos, o sea, la historia que tú tengas, pero sí que me parece que ayuda un poco. Y creo que al Arsenal le acompaña esto del pecho frío, ¿no? Es que es un poco la sensación que había con el primer City de Guardiola en Champions. Que correcto. Son equipos tan obsesionados con controlar todo que dices, oye, tú en Champions... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero es por lo que os decía un poco antes, porque hay equipos que tienen un ADN que es ganador y otros que todavía no lo tienen porque no lo han conseguido ganar. Es que al final marca muchísimo en esta competición. Y claro, tenemos el ejemplo del Madrid, que también es una anomalía. Es verdad que lo es. Lo del Madrid en esta competición en la última década es una anomalía. Pero es que históricamente el Madrid ha sido un poco así, ¿no? En la Copa de Europa. Pero sobre todo es por eso, porque al final lo que transmites como club, ese ADN, lo transmites por tu historial en la competición. Y eso es verdad que le puede jugar una mala pasada al Arsenal. Y la sensación del Arsenal, además, en la temporada es que va de más a menos. Lo que pasa es que es una plantilla muy peligrosa, porque es verdad lo que decía antes Pablo, precisamente, aquel partido de San Mamés. ¿Cuántos partidos ha terminado ganando el Arsenal con jugadores saliendo desde el banquillo? Es que es una plantilla muy larga, porque es un equipo que siempre tiene muchos lesionados, pero es una plantilla muy larga y sobre todo de medio campo hacia adelante tiene mucha variedad, tiene jugadores muy diferentes para las bandas. Arriba, lo que decía antes Alex, con Havertz juegas un poquito más, con Gyökeres tienes más un 9 de área. Bueno, pero tienes esa capacidad de tener jugadores diferentes para jugar a cosas muy distintas. En la Champions, la clave es cómo te repones de los golpes que te vayan dando. Es decir, controlarlo todo es imposible. Imposible. O sea, no puedes controlar todos los detalles de una eliminatoria. Porque en cualquier lado, en cualquier momento, alguno de los tuyos la puede liar, o al revés. Y fíjate que ahora hablaremos de la otra eliminatoria, pero creo que el haber suprimido la norma del valor doble del goles fuera de casa está llevando a que cada vez veamos en Europa más equipos caóticos. Nos ha pasado en el caso de España con el Barça. Creo que el Bayern propone 3/4 de lo mismo, que el PSG... propio Atleti, que los partidos contra el Tottenham, por ejemplo. Sí. Y que da la sensación de que esos equipos que van al intercambio de golpes no se ven tan penalizados, ¿no? Que no te hace falta ir tanto a mínimos y a tener el partido muy cerradito, pues como compitió el Atleti, que llega a las 2 finales de Champions en su día. Creo que el contexto de la Champions ha cambiado y que premia mucho más a esos equipos que, oye, que no tienen ningún tipo de tapujo a ir a pecho descubierta por el rival y que da esa sensación de que no tienen mandíbula de cristal, de que cuentan con que les puede marcar goles en cualquier momento. Es que, o sea, la Champions y la Liga yo creo que son casi dos deportes diferentes. O sea, es lo mismo, evidentemente se juega al fútbol, pero claro, tú en la Liga ganas un partido 1-0 y pierdes otro 4-0 y el valor es el mismo, o sea, son 3 puntos y ya está. Aquí no, aquí si tú ganas 4-0 luego puedes perder 3-0 y no pasa nada porque pasas y avanzas la eliminatoria. Y lo que decías antes, Adri, creo que, o sea, no sé si hay algún equipo, bueno, es que ni siquiera el Real Madrid, el segundo Real Madrid de Zinedine Zidane o el Barça de Guardiola, ¿no? Que son equipos hegemónicos, o el Manchester City de Guardiola, que le mete 4 al Madrid y en la final sufre contra el Inter. O sea, todos los equipos acaban teniendo un momento, el Barça en Stamford Bridge, es saber sostenerte, quedarte a tiro de uno. O sea, yo recuerdo la eliminatoria aquella que la Juve gana al Real Madrid en el Bernabéu con un gol de Morata. Sí. Yo recuerdo a Buffon, que iba perdiendo su Juve 1-0 y pasaba el Real Madrid, Buffon perdiendo tiempo en el minuto 40. ¿Por qué? Pues porque
luego llega la segunda parte, porque el Real Madrid estaba creciendo en el partido, porque metes ahí un poco, generas ahí un poco de pérdida de tiempo y luego te quedas a tiro de un gol. Y en la Champions, cuando estás a tiro de un gol, siempre la tienes, siempre. Por empuje, porque el otro equipo le empiezan a temblar las piernas, siempre la tienes. Luego ya, pues, va de tenerla o no tenerla, pero siempre tienes una. Esa es la Juve que llega a la final de la Champions. Esa es la Barça, Juve que pierde la Berlín. final de la Champions con el Barça. Y yo creo que en este sentido, bueno, estamos hablando mucho del Arsenal, yo creo que en este sentido el Atlético de Madrid en la eliminatoria contra el Barça ha dado un paso adelante. Creo que es un equipo que en cuanto a los jugadores le costaba tener esa personalidad, que el Cholo hablaba de aquello de el joystick, de oye, yo no le digo a mis jugadores que se tiren para atrás. Lo que más le conviene al Atlético de Madrid en casi todos los partidos es ir a buscar arriba al rival. Defiende mucho mejor hacia adelante que en área propia. Está sufriendo en los centros laterales, en el balón parado. Y siempre nos hemos quedado, o muchas veces nos hemos quedado con la sensación de decir, oye, ¿por qué este Atlético de Madrid no va con el cuchillo entre los dientes a por el rival? Y creo que contra el Barça empiezan a aparecer futbolistas que tienen esa personalidad de, en el momento complicado de la eliminatoria, en el momento en el que yo antes me tiraba para atrás, oye, voy a mantener mi plan de partido, voy a quitarme el complejo de decir, oye, no me importa tanto que me superen, que me vayan a la espalda, porque creo de verdad que tengo mucho más para ganar si mantengo este plan de encuentro, y es algo que en la eliminatoria de Copa del Rey creo que no vimos, y en la Champions sí que vimos en el partido frente al Barça. Y es que además creo que hay un factor, aparte de lo que hablabais antes de la historia, que el Arsenal lleva desde la época de los Invencibles como un aura de equipo perdedor que le persigue, sobre todo en esta fase del campeonato, que le cuesta mucho a lo mejor rematar los títulos que puede ganar y que tiene cerca. Es que tú miras la plantilla del Arsenal, a pesar de que es un plantillón, no tiene jugadores particularmente veteranos. El Atlético de Madrid sí. El Atlético de Madrid tiene a Griezmann, tiene a Koke, tiene a Llorente, que ya se ha visto en alguna final, tiene a Lenormand, a Oblak. O sea, ahí sí que creo que la experiencia puede sumar mucho de cara a afrontar los partidos y las eliminatorias, como decía antes Parra, en la parte estratégica. Oye, puedes a lo mejor llegar aquí ahora y hacer un partidazo en el Metropolitano y luego saber gestionar muy bien tus momentos en el Emirates, ¿no? Yo por ahí creo que el Atlético de Madrid tiene una ventaja que el Arsenal no tiene. Y tiene un crack, que es con el que quiero cerrar este primer bloque del debate, que ayer habló en rueda de prensa y que creo que a todos nos tranquilizó escucharle, que está enfocado en la eliminatoria y que dice que físicamente está bien. Julián. No le ha marcado nunca al Arsenal. Pues ni con el City ni con el Atleti. Mañana, por si mañana por le si toca. Es el día mañana. Mañana le toca. Anulo Mufa, ¿no? Mañana le toca. Es el día mañana. Por si es el día. Sí. Pero tiene que ser eliminatoria. Tiene que ser. O sea, está siendo el hombre Champions del Atlético de Madrid. Está apareciendo en los momentos más importantes. En el Camp Nou te clava ese golazo de falta que rompe la eliminatoria una vez se produce esa expulsión. Y por lo tanto es el futbolista al que agarrarse por parte del Atlético de Madrid. Sobre todo porque en ese momento de peor rendimiento de Julián Álvarez en la Champions no se ha notado. Siempre ha tenido un nivel muy regular y con momentos, bueno, de verdadero crack, como ese gol en el Camp Nou. Y es que el Atleti yo creo que tiene que tener mucho más peligro en las acciones de balón parado del Arsenal, mucho más cuidado con las acciones de balón parado del Arsenal, que el Atleti ha sufrido en esta Champions a balón parado con el PSV, ha sufrido con el Arsenal en el partido de la fase de grupos, es el que más encaja de la Champions el Atleti en balón parado. Claro, ahí tiene que tener mucho cuidado y encima también el el que más marca, por cierto. Claro, pero es que en ataque el Atleti tiene jugadorazos. Griezmann, para mí, de los 4 equipos que han llegado a semifinales, si no es el jugador con más jerarquía, poco le falta. Con más experiencia, con más capacidad para leer los partidos. Eso lo tienes que aprovechar. Y luego Julián es un jugadorazo. Julián es un jugadorazo que ha pasado un bache muy grande esta temporada, pero Julián es campeón del mundo. Tiene una categoría como futbolista que está muy por encima de muchos de los que tienen incluso todos los equipos en esta competición. Entonces, al final, el Atleti arriba es que tiene muchos argumentos. Otra cosa es el tipo de partido que luego se juegue. Yo creo que dentro de esta temporada que hemos vivido con Julián, es verdad que yo lo que decía antes del Atleti lo extrapolo a Julián. O sea, yo de Julián me fío más contra el Arsenal en casa o contra el Arsenal en su casa que en el Coliseum. O sea, me parece que es un jugador de grandes noches y creo que el debe que tiene es que muchas veces no ha sido constante en partidos perezosos, o sea, partidos de los que tienes que ganar por cumplir el expediente. El día de Aliguero le ha costado. Sí. Pero lo que ha sido grandes noches, lo decía Alberto, es que Julián ha estado en muchas de ellas y el otro día en la final de Copa pues también está y marca gol, y el día del Real Madrid le hace un hat-trick, y el día del Barça pues también mete un gol de falta que es el que desnivela la eliminatoria con la expulsión. O sea, al final yo creo que Julián ha pasado una temporada complicada, pero ahora es verdad que creo que en los días grandes es que con Julián normalmente suele aparecer.
Ciérramelo. Sí, es que en Liga, el Atlético de Madrid no solamente este año y no solamente Julián. Otras temporadas echamos la vista atrás y el Atleti se ha dejado ir mucho en la Liga, pensando también en otras competiciones de eliminatoria donde a lo mejor podía sacar partido. Entonces, por aquí sí que creo que el Atlético de Madrid, a base de esos años en los que se ha ido dejando y que ha ido reforzando su plantilla para este tipo de noches, creo que ahora sí que tiene más argumentos para mirar a la cara a cualquier equipo en una eliminatoria a 180 minutos contra un grande de Europa, que no a lo mejor en otros cursos donde sí, en Liga se había dejado ir, pero para Europa tampoco tenía tantos jugadores como para llevarse una eliminatoria con cierto favoritismo. Solo una cosa que me parece que también es importante, que creo que esto lo comentamos a principio de temporada en un dato que dio Alex que me pareció brutal, el tema del juego aéreo. Antes el Atlético de Madrid tenía una garantía brutal que era Robin Lenormand. Después de aquel golpe que sufrió, creo que Alex contó que los duelos, me lo invento, pero más o menos pasaba de ganar un 80 y tantos a ganar un 40 y tantos. O sea, y creo que en esto, en los balones aéreos, el Atlético puede sufrir porque el mejor jugador que tiene o que tenía por arriba era Lenormand, que era una garantía absoluta, y ya no lo tiene. Ahora es Pubil. Sí. Pero totalmente. Es el al que agarrarse, ¿no? Totalmente. Los momentos de Gabriel, etcétera. Absolutamente. Y me fío mucho de Pubil. Yo lo que creo que es que muchas veces se busca mucho la figura de Gabriel, pero el Arsenal lo que hace realmente bien son los movimientos para que Gabriel esté siempre solo. Sí. Bien para molestar al portero. Siempre le cae la cabeza. Sí, siempre le cae. Hombre, porque tiene muy buenos lanzadores, pero bien por cómo se molesta al portero, por cómo se hacen los aclarados. Eso lo trabaja muy bien el Arsenal. Nos decía José Rodríguez que el Atlético de Madrid está preparando a conciencia ese tipo de situaciones. Cuidado con Oblak. Cuidado con Oblak en esos centros laterales, en el juego aéreo. Es que si Oblak, claro, si Musso hubiera hecho una buena que final por arriba Copa, nunca ha sido un portero dominante. No, digo que si Musso hubiera hecho una buena final de Copa, Ya. Pues yo puede creo ser, que tú ves el perfil de encuentro y si crees que están los dos porteros al mismo nivel, te inclinas por Musso. Sí, también te digo que a Musso le ha hecho daño el gol de Barreni en la final de Copa. Totalmente. Sí. Yo tengo Y la el sensación penalti de ese también. gol. Es que los dos son. Sí, a mí me pareció que podía hacer algo más en ese gol. Y a lo mejor somos injustos porque en el fútbol siempre vivimos de la última sensación. Pero como ha sido el último partido, ha sido una final y al final ha terminado perdiendo el Atlético de Madrid y el que está detrás es Oblak, con la experiencia de Oblak, que probablemente puede ser su último gran año en la competición, pues claro, nos hace pensar que evidentemente va a jugar Jan Oblak. Pese a los defectos que pueda tener, que a veces es verdad que le cuesta salir de su portería en acciones a balón parado. por arriba es una debilidad, también te digo. Claro. Oblak es perfectamente capaz de dejarte una parada sensacional sobre la línea de gol. Igual remata Gabriel y Ahí Oblak sí, hace un sí. milagro de los suyos, que es perfectamente claro. capaz el esloveno. Venga, enseguida hablamos del partidazo de esta noche en el Parque de los Príncipes. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el campus de verano de la Fundación Real Madrid. Para niños y niñas de 6 a 17 años. Un verano de formación en valores a través del fútbol con la metodología de la Fundación. Escoge la modalidad que prefieras. Media jornada, jornada completa e interno. Aprende de los entrenadores de la Fundación Real Madrid. Reserva ya en campusexperiencermf.com. ¡Te esperamos! Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos de cerámica en Madrid que te puedas imaginar. Renueva tu cocina o baño con el azulejo de 40x 20 centímetros en pasta blanca de Halcón. 8 modelos para elegir, con acabados en piedra y marmoleados y distintos colores y texturas para adaptarse a cualquier estilo. Solo hasta fin de existencias. Bricolaje Moraleja, Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar. Hola, yo soy Pucho. Yo soy Juanma. Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla. Ellos son Viva Suecia, están todos. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano. Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1. María, de él y ella. La alternativa. El primer adelanto del segundo disco de Art de Bogotá. Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo. Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
En Línea Directa tienen un seguro para lo que me importa. El coche, ¡pum!, asegurado. La moto, ¡pum!, asegurada. Tommy y Max, ¡pum!, asegurados también. Y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. ¡Llama ya! Al 917-700-700. Venta en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Buenos días, Pizarrita. Fernando, de Palmería. Pues mira, muy buenas. El mejor del partido va a ser Dembélé porque va a meter 3. Y va a ganar el PSG 3-1. Y el balón de oro para el PSG, para el Dembélé. Buenos días, Pizarritas. Atento a esto. Van a quedar 2-2, ¿vale? Y no me equivoco. Y MVP, Harry Kane. Pues ya está. Sois unas máquinas. Venga, máquina. Hola, Pizarritas. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegréis todas las mañanas. Mira, yo creo que va a ganar 1-2 el Bayern de Múnich y va a ser Harry Kane el MVP del partido. Buena mañana, Opaletti. Gracias. 62826-9092. Os pedimos pronóstico y MVP del Paris Saint-Germain Bayern de esta noche. Quiero que arranquemos este bloque escuchando a Luis Enrique hablando de los dos equipos. Everybody's on the party. We try to... Todo el mundo está en la fiesta. Nosotros intentamos muchas veces pensar en estos grandes partidos pensando individualmente y es un gran error. Nosotros podemos representar dos grandes equipos, Bayern de Múnich y PSG, en los que el equipo está por encima de todo. Por supuesto que hay grandes estrellas y grandes jugadores, pero la clave de todo es el colectivo y creo que ambos equipos somos un buen ejemplo de lo que digo. Clear ejemplo de what I say. ¿Qué te parece este sonido, estas declaraciones de Luis Enrique, Alberto? Bueno, me parece muy en la línea de Luis Enrique, ¿no? La verdad. Es verdad que cuando el PSG, yo creo que el equipo lo estaba preparando un poco para llegar bien en este momento de la temporada. Yo creo que hemos visto un PSG en general menos redondo, menos brillante que el de la temporada pasada, porque alcanzó un nivel de perfección que es muy difícil, pero el equipo llega ahora bien, ya recuperando jugadores muy importantes, porque con Fabián, fíjate cuánto tiempo ha estado sin poder contar, Dembélé no ha sido el Dembélé del Balón de Oro, ha tenido lesiones importantes, ha tenido que cambiar el portero, bueno, pues cositas que hacen que un equipo no sea tan perfecto como era, pero creo que llegados a estas alturas de la competición, y a mí en la eliminatoria ante el Liverpool, sobre todo en la ida, me gustó mucho, creo que el PSG llega perfecto, y esto es Luis Enrique en estado puro. A ver, yo es verdad que tengo la sensación de que el PSG es, en este punto de la temporada, quizá un puntito peor equipo, pero le veo de los 4 semifinalistas el equipo que viene con mejor dinámica, que viene creciendo más, que tiene a todos disponibles, que acaba de volver Fabián, al que yo le tengo mucha fe, y que creo que puede llegar lanzado tanto este tramo final de temporada con el PSG como al Mundial. No sé, creo que, fíjate que parece rarísimo decirlo, y esto lo cuentas hace 3 años y no te lo crees, pero tiene el PSG aura de equipo campeón, y creo que le puede mirar a la cara al Bayern, a todo un Bayern de Múnich en este tipo de circunstancias. Ha pegado un cambiazo tremendo, y creo que uno de los grandes responsables de todo esto es Luis Enrique. Creo que vamos, le ha hecho una limpieza de chakras al Paris Saint-Germain. Sí, bueno, es verdad que es una eliminatoria, yo diría que de difícil diagnóstico, o sea, no sé muy bien qué partido me puedo esperar esta noche cuando me sienta a verlo, porque el PSG primero es un equipo muy camaleónico, que creo que se adapta a muchas cosas diferentes, y porque luego creo que también que el Bayern de Company me parece que hizo callo contra el Real Madrid. Yo creo que pasar esa eliminatoria te refuerza bastante, ¿no? Porque pasas un momento malo, pasas un momento en el que el Real Madrid se adelanta o te iguala o se coloca por delante en las eliminatorias y luego acabas pasando. No sé muy bien qué nos vamos a esperar hoy. Como decía Nahuel, yo a Fabián le tengo mucha fe y también quiero tenérsela porque me parece muy importante que se enchufe y que llegue con el piquito un poquito hacia arriba, porque viene de una temporada con muchísimas lesiones ya. En esto perspectiva selección. Luego el tema Vitinha, a ver también en qué porcentaje puede estar. No sé, la verdad creo que es una eliminatoria que además parece que los dos equipos van a jugar a marcar más goles que el otro y no a encajar menos. Así que no sé, me apetece mucho, pero me resulta difícil poder dar un diagnóstico o pensar qué partido me voy a esperar hoy. Claro, son dos presuntos campeones que se juntan ahora en una semifinal y que uno de los dos se tiene que quedar fuera. A ver, yo sí que creo que tácticamente el PSG puede estar un poquito por encima del Bayern a nivel de orden, a nivel de controlar y gestionar partidos, pero es que el Bayern pone el rodillo y te pasa por encima, ¿no? Es verdad que a mí, por ejemplo, la pareja Tau-Upamecano me parece más tendente al error,
pero igualmente creo que va a ser un partido de intercambio de golpes. Van a ir los dos un poco, no te digo a tumba abierta, pues son 180 minutos, pero que creo que como tienen tanta capacidad de amenazar y de generar situaciones de peligro casi de forma autosuficiente, vamos a ver goles, pero me pasa un poco como a Parra. Es muy complicado vislumbrar una perspectiva de lo que va a ser esta eliminatoria con los dos mejores equipos de Europa para mí. Los dos promedian más de 19 remates por partido. Y son los dos equipos que promedian más goles por partido en la Champions. El Bayern 3,2 y el Paris Saint-Germain 2,7. O sea que entendemos que nos moveremos en un contexto de ocasiones, por lo menos de ocasiones, que luego ya estos partidos el pie se encoge, ¿no?, más de lo que debería y demás, pero sí que entendemos que son dos equipos que van a darnos un buen espectáculo. Mira, ahí por ese lado, y perdón, que hay una cosa que no he dicho antes. En los peores momentos le pasó la eliminatoria contra el Madrid. Cuando el Bayern tenía al Madrid a tiro, no fue capaz de envalentonarse y terminar de matarlo. Y en el Bernabéu lo sufrió. Sobre todo el Bernabéu, sí. Y es verdad que en el partido de vuelta fue un poco invertida la tendencia. El Madrid empezó mejor y luego ya en los últimos minutos se fue cayendo. Pero creo que por ahí, si el PSG es capaz de sentirse fuerte en un momento de la eliminatoria, al Bayern sí que le puede temblar. No por el Bayern, porque la historia está a su favor, sino porque a nivel táctico yo le he visto alguna carencia a Kompany para cerrar un partido que tenía hecho. Pero yo creo que eso que dices, Jimmy, que estoy totalmente de acuerdo, es un poco por la forma de entender el fútbol de Kompany, porque él asume el riesgo. Claro. Él, ante un Madrid que no era ni mucho menos un gran Madrid, dejó a Upamecano y a Ta 1 contra 1 en la segunda parte con Vinicius y Mbappé, una y otra vez, que si hubieran estado un poquito más finos, siendo peor equipo el Madrid ya en la ida, tenía que haber ganado el partido, y en la vuelta el Madrid se fue con 3 goles en el marcador al descanso, en Múnich. Quiero decir que este Bayern atrás deja en parte carencias, porque para mí, a nivel de jerarquía de futbolistas, a nivel individual, creo que ha tenido mejores defensas que esta, en mi sensación, sobre todo los laterales. Y luego su propio entrenador asume riesgos por su forma de entender el fútbol que ponen al equipo en situaciones de emergencia. Yo creo que lo que define muy bien al PSG es el Mundial de Clubes. Meterle 4 al Madrid y que te meta 4 el Chelsea. O sea, es que es un equipo que... O sea, yo creo que... O ganar la final de la Champions, ¿no?, a un Inter que venía de eliminar al Barça 5-1, ¿no? Terminó siendo 5-0. No sé, es que creo que es un equipo que es tan abierto. Y luego creo una cosa que está haciendo Luis Enrique, que intuyo que será aposta o intuyo que será hecho adrede con los picos de forma y demás, pero me parece increíble cómo lleva a los equipos, o sea, cómo está llevando a su PSG siempre en una tendencia claramente al alza. Sí. O sea, incluso en la Liga 1, creo que Luis Enrique es consciente de que igual no le hace falta apretar todos los partidos para luego realmente cuando lo necesite, el Lens se va a acabar cayendo, el Nantes se va a acabar cayendo, salvo un macro proyecto del Olympique de Marsella se va a acabar cayendo. O sea, creo que tiene bastante sentido cómo está enfocando las temporadas, teniendo en cuenta que son tan largas. Y algo que me gusta mucho de su Paris Saint-Germain, y de ahí el sonido que rescatábamos al principio, son dos equipos plagados de estrellas donde todos curran. Sí, donde todas las estrellas curran. No se negocia nada. Pero claro, eso tiene que ver mucho también con algo que no ha pasado en el Real Madrid, que es conflicto Luis Enrique Dembélé. ¿Con quién se pone el club? Con Dembélé. O presionas o no juegas. Fin. Claro, si tú con Luis Enrique. Con Luis Enrique, perdón. Eso. O Luis Enrique o Dembélé. Luis Enrique. Claro, si tú, Vinicius, o presionas o no juegas, y Vinicius se enfada y le das la razón al jugador, pues entonces es que el entrenador queda sin autoridad. Y es importante el cambio de modelo. Esto es una explicación también, creo que tiene que ver con la geopolítica. Y me voy a explicar un poco. Estás viendo mucho David Fer últimamente. Sí, estoy viendo mucho David Fer. No, pero es verdad que entre Qatar y Arabia Saudí hay una competencia por ver quién es el mayor dominador de su territorio. Y esto se ve en que Qatar hace una ciudad, me lo invento, de 1 kilómetro, pues Arabia Saudí hace una de 1,5 kilómetros. Y hacen uno en un edificio de no sé cuánto y el otro hace una de no sé cuánto. Y entonces creo que en esta guerra que mantienen por esa supremacía, se ha visto por ejemplo en el Mundial, que Qatar lo ha hecho, pues Arabia Saudí también lo ha querido. Con el fútbol han invertido, uno ha invertido en golf, otro en pádel. Creo que en esto Qatar, que es la que controla el PSG, ha visto cómo en Arabia Saudí funcionaba el modelo del City de darle todo el pleno poder a un entrenador y se han convencido de querer hacerlo y ellos lo han convertido en Luis Enrique. Entonces, como son dos clubes que evidentemente están muy influidos por los estados, creo que esto ha influido también en la manera en la que han tenido que concebir Emiratos Árabes. ¿Perdón? Que Emiratos, me da igual, sí. Emiratos. O sea, Arabia Saudí, Emiratos, el que sea. O sea, tienen una guerra por ver un poco quién es el que va teniendo la supremacía en esa zona del mundo. Nah, yo creo que simplemente ves que se agota el modelo de estrella. De hecho, sí, bueno, pero tú no o sea, yo creo, vamos, que no estoy seguro al 100% que el ver
que a un rival de los tuyos por controlar petróleo y todas estas cosas le funciona un modelo. Pero es que yo creo que el modelo del City es muy diferente al del Paris Saint-Germain. O sea, el City no tiene un director deportivo top. Tiene o sea, yo digo al del entrenador, o sea, al de darle pleno. O sea, es el City de Guardiola. Nunca fue el City de De Bruyne. Y el PSG nunca fue el PSG de un entrenador. Fue el PSG de Neymar, de Messi, del otro. ¿No os acordáis? Hay un partido, me parece que es eliminatoria en Champions entre Paris Saint-Germain y Manchester City, que en el Etihad. Claro, se planta el Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé, que no presionaba a ninguno, y es que el PSG no huele la pelota. Claro, no huele la pelota. Es que es el fútbol el que te lo marca luego, efectivamente. Si es que luego está que el entrenador pueda tomar las decisiones que más convengan al equipo, sin tener un lío en el club. Claro, es que si estábamos poniendo el ejemplo del Madrid, en el 11 con Vinicius, Bellingham y Mbappé, pues el equipo no defiende, porque hay varios jugadores a los que les cuesta el retorno defensivo, y si no hay equipo de élite que te lo aguante. Y ahora lo que estaba diciendo Nahuel es lo mismo. ¿Qué le pasó a Pochettino en París? Claro. Pues exactamente eso. Claro, y tenía que lidiar con futbolistas que defensivamente no le aportaban, y muchos de ellos en ataque ya no estaban en su mejor momento ni en la edad en la que marcaban las diferencias. Entonces, claro, como equipo, pues terminar siendo un fracaso. No, y esto sí, dilo. No, digo, hay algo que le permite crecer también muchísimo al Paris Saint-Germain, que es que el PSG se puede permitir el lujo de fichar a un jugador que esté verde, darle toda la temporada en Ligue 1 para foguearse, y que luego llegue a los partidos importantes y que el futbolista te pueda dar rendimiento. No lo había pensado así, pero o sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú te puedes permitir invertir 25 partidos en Doué en la Liga, cosa que a lo mejor otro equipo no se puede permitir. Puedes fichar a Nuno Méndez con 18 años y hacerlo de titular, porque sabes que a largo plazo se va a sentar, porque le ves esa proyección, y creo que, claro, es que al final llegas con un nivel de confianza y un nivel de rodaje muy superior al resto, y por esto defendía Gerard López, que le fue bastante mal invirtiendo en Francia, pero defendía que Francia es la mejor liga para invertir, porque tú puedes fichar jugadores y no tienes la presión de una liga tan competitiva que te obligue, a prescindir del chaval y poner al veterano de 30 años que te saque las castañas del fuego, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad, porque creo que hay en el Bayern un doble pivote en lo estrictamente futbolístico que tiene que graduarse, el Kimmich-Pavlovic. Kimmich bastante más rodado, pero que creo que tiene varios borrones en su currículum, con un Pavlovic que es la gran sensación en el centro del campo del Bayern, contra el mejor centro del campo de Europa ahora mismo, con ese Vitinha, Fabián y Joao Neves. Creo que ahí va a estar gran parte de la eliminatoria, que el Bayern creo que tiene más potencia de fuego arriba. Creo que sobre todo el Paris Saint-Germain, en cuanto a los laterales, no hay color. Creo que tiene muchísimos mejores laterales que el Bayern. Y esa zona del centro del campo es donde puede haber más disputa, y donde, si el Bayern encuentra un buen nivel de Pavlovic y de Kimmich, va a estar cerca de poder estar en la final. Además, buscando diferencias entre los dos centros del campo, el doble pivote del Bayern es un doble pivote muy marcado. Sí. El centro del campo del Paris Saint-Germain es muy móvil. Todo lo contrario. No sabes quién es el pivote, quién es el interior, quién es el media punta, quién baja, quién recibe. Y eso me gusta mucho también. Creo que ahí ha ganado una fluidez, un dinamismo que explica cómo juega el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. De hecho, es que si te fijas, todos los jugadores juegan de todo, realmente. Sí. A Rafa aparece delantero, Nuno puede meterse también hacia adentro o estirar por fuera. Es un equipo también muy impredecible a nivel táctico, y a mí me parece uno de los grandes duelos el ver cómo el Bayern, que le da mucha relevancia a la presión, va a ser capaz de frenar al Paris Saint-Germain con todos esos movimientos sin balón. No sé dónde... Yo creo que hay dos jugadores que están por encima del resto, uno es Kimmich y otro es Vitinha, del resto de los centrocampistas de ambos equipos, pero van a tener que trabajar mucho los de arriba del Bayern para compensar eso que estabais diciendo precisamente, la movilidad y el juego coral del PSG. Es decir, si Olise, Luis Díaz y Musiala, si son los tres que juegan, o no sé quién puede jugar, Olise y Luis Díaz seguro, no sé si jugará Musiala o... Creo que sí, pues van a tener que defender mucho, porque si no, ese intercambio de posiciones permanente del PSG, las incorporaciones de los laterales, que en el PSG cuando suben a Rafa y Nuno Méndez, a mí me recuerda al Madrid del buen Carvajal y de Marcelo, cuando juntaba 5 en medio, los 3 de en medio, Casemiro, Kroos, Modric, más los 2 laterales. Pues eso lo hace mucho el PSG. Junta a Rafa y a Nuno Méndez y ya son 5 en medio, 5 que todos tienen un nivel técnico alucinante. Y el Bayern o trabaja mucho en el repliegue, o el PSG ahí se lo puede comer. Y yo iba a decir que el otro día, no sé dónde escuché a Luis Enrique, ya no sé si fue en rueda de prensa, que dijo que, al hilo de esto que decía, que hablábamos, ¿no?, de las posiciones, de que Fabián te puede aparecer de 6, de 8, de 10, que a él le gustaría tener un equipo en el que todos jugasen de todo. Entonces, claro, que tú vieses la alineación que estaba viendo ahora en el ordenador de Nahuel y dijeses, pero ¿quién es el delantero? O sea, el delantero es, yo sé, Asraf, o ¿quién te aparece en no sé dónde? Entonces, bueno, que... O sea, a eso quiere ir Luis Enrique. Me parece muy difícil porque evidentemente no todos tienen características para todo, pero me parece interesante, que es lo que decía Alex, que es indetectable muchas veces saber quién te va a cortar hacia adentro, porque encima Raf
es que es un jugador que maneja las dos piernas. O sea, quiero decirte que es un jugador que puede salir por la derecha y por la izquierda. Es que ha sido lateral izquierdo en la selección de Marruecos y le hizo un 7 al Atlético de Madrid también. O sea, que al final es que es un equipo que es verdad que, bueno, que si le coges, le pueden meter 4 como pasó con el Chelsea, pero que es un equipo que te puede arrasar por encima. Yo desde que vi a Nuno Méndez meter goles de falta ya me creo igual que Efectivamente. Ojo, los saques de banda, acordaos. Tuvieron una importancia muy son grande dos en la laterales eliminatoria ante el Liverpool. Son una barbaridad en defensa y en ataque, los dos. Puede estar... A mí Nuno Méndez me gusta más defendiendo que a Asraf. Asraf, pues muchas defendiendo veces... es una roca el portugués. Es que defiende... Y luego en ataque, acordaros, por ejemplo, contra España en la final de la Liga de Naciones. Sí. Es que es un avión. Es un lateral completísimo. No es Cucurella, pero está bien. De todas maneras, hablabais de claves del partido. Una puede estar precisamente en cómo secar a Olise y cómo anular un poco esa banda del Bayern, que es la más peligrosa. Es un duelo muy bonito. Es un duelo que creo que puede ser capital en el partido, porque además Olise es un jugador al jugar a pierna cambiada en perfil contrario, siendo zurdo a la derecha, tiene mucha tendencia a ir hacia adentro, ahí tienen que aparecer ayudas y demás, pero creo que puede ser el duelo del partido y de la eliminatoria. ¿Cuál sería tu pronóstico, Jimmy, del partido? Yo creo que va a ser un 3-2 para el PSG. Vale, ¿MVP? MVP Dembélé. ¿Parra? 1-2, MVP Neuer. El primero que vemos que le da... Es el primero que le ha dado victoria al Bayern. Vale. Es que yo, o sea, yo tiendo a respetar mucho las jerarquías en Europa. O sea, sé que el PSG debe ser favorito, pero yo es que cuando está el Bayern, pues... no sé, es que... Si este 3-2 también lo digo pensando en la vuelta, Claro. Yo Bayern. Vale, o sea, yo sí... O sea, igual que si, por ejemplo, ahora mismo tú dices en la fase de liguilla, que esto no sé con quién lo hablaba, que es mejor enfrentarte en una final al Arsenal, que a priori es mejor equipo aunque ahora esté mal, o al Real Madrid. Pues yo creo que todo el mundo preferiría enfrentarse al Arsenal. Entonces yo respeto jerarquías. ¿Frau? Un empate a 1, yo es que lo veo muy difícil. Yo es que veo una eliminatoria muy igualada. Tengo la pedrada, pero esto es solo una pedrada. Que va a haber una final Bayern Atlético Madrid 52 años después, pero es una pedrada. Es la que tengo en la cabeza, pero futbolísticamente hoy yo veo un partido muy parejo, un empate a 1. ¿Y el MVP? Para saber de qué lado lo desequilibras. Joshua Kimmich, me encantó contra el Madrid, sobre todo en la vuelta. Vale. Hombre, para respetar las jerarquías, quiero decir, pues se podría respetar al campeón de Europa, ¿no? Para mí el Bayern en Europa es mucho más que el PSG. Sí, estoy de acuerdo. Con todo el cariño y respeto del mundo al PSG. Sí. Claro, por eso. Por favor. El Bayern es un gigante de fútbol europeo. Te ha ido a buscar, ¿eh? Sí. No, pero aquí ha ido a buscarte, Aquí no me va a encontrar. Particularmente este es un Bayern, claro, que te vas al último Bayern campeón de Europa, que es el Bayern de Flick, y hay poquitos jugadores. Está Neuer, está Kimmich. Si no te digo que no, pero bueno. Las estrellas de este Bayern no son estrellas que tengan un palmarés muy extenso. Hablamos de Harry Kane, hablamos de Olise. Están esos dos. Bueno, pero Davis y Goretzka, ¿no? Yo ya te digo, o sea, yo lo entiendo, pero igual que no me atrevo a no dar al Madrid favorito en una eliminatoria o a decir que tiene muchas opciones o a darle por muerto, pues tampoco me atrevo a no dar favorito al Bayern o en algún lado, no sé. Respetar mi pronóstico, macho. ¿Yo qué quieres que te diga? Si quieres decirlo tú por mí. Sí, Parra. Si yo estoy contigo. Adri, yo lo que diga Nahuel. ¿Tú qué opinas, Nahuel? Yo lo que digo es que hay un debate muy bonito y muy constructivo. ¿Qué resultado tengo que decir? ¿Qué jerarquía pesa más? ¿El peso del escudo del Bayern o el palmarés que tienen varios de los futbolistas de este Paris Saint-Germain, que creo que es superior a los del Bayern? Para mí el escudo. A mí la Champions me parece que el escudo. A mí me convence un poquito más, no sé, Vitinha, que sabe lo que es ganar prácticamente todo. Vale, perfecto, si yo te respeto, si a mí me da igual. Pero que no te estoy atacando, Parra. Es que a la vuelta hablamos siempre del vas en mi contra, macho. A ver si se ponen de acuerdo. Madre mía. Joder. Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Condiciones en citroen.es. ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Tu suplementación es Beverly. En Beverly llevamos 39 años mejorando tus entrenamientos y tu salud. Proteína, creatina, magnesio, preentrenos. Nutrición deportiva con fabricación propia y máxima calidad garantizada. Entra ahora en beverly.es y consigue un 20% de descuento con el código MARCA. Beverly, expertos en nutrición deportiva desde 1987. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. No es normal que cada año las entradas de los estadios sean cada vez más caras. Como tampoco es normal que cada año te suba más el precio del seguro. Si esto te pasa a ti también, ya sabes, te vas a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Buenos días, Pizarroides. Muy buenas. Pizarroides. Yo creo que hoy el PSG gana 3-1. Vale. Y el MVP no lo sé, vale, pero la Upamecanada ni cotiza. Vamos. Venga, un saludo. Ahí está. Buenos días. Aquí desde Galicia. Pues yo digo 1-3 en mi Harry Kane y para mañana mira 0-2. Ya aprovechamos. Buenos días, Pizarrita. El partido del París y Bayern 2-3. Y el MVP, Luis Díaz. Venga, Pizarrita, buen día. Un saludo, amigo. Fuerte abrazo. 628269092. No sé lo que pasará en el partido, pero no hay tanta gente que piense que no puede ganar el Bayern, ¿no? No. Es que yo creo, Pablo, que el Bayern va a pasar a la final. Los pizarritos están conmigo. Que hoy no vaya a ganar, pero para mí el Bayern, solamente por lo que decías tú de la historia, para mí parte ligeramente como favorito. No van con el Bayern, sino que van con Pablo Parra. Correcto. Claro, sí. Han elegido bando. Es que tampoco es descabellado pensar que puede ganar el Bayern. Pero es que te gusta el rol este de víctima, Parra, es que te gusta mucho. Tú lo explotas. Me encantan los silencios valorativos. Son brutales. No puedo. Has nacido para ser político. No puedo decir lo contrario. Oye, yo te votaría, Parra. Yo también. Parra presidente. Parra. No será... Me presentaré a algunas elecciones en algún momento de mi vida. Porque nosotros no votamos para que fuera director. Alcalde de fuera Javier Amaro y dentro Pablo Parra. No, porque eso no es elecciones. O sea, no se vota. Ya, eso. Bueno, hombre, porque no y se tampoco, vota. O sea, Amaro no le haría un sorpaso. Algún alcalde sí, pero... Es broma. Situación del Sevilla. Un alcalde me nombró heredero de él. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Bueno, tú ya sabes lo que es dar un pregón, ¿no? Por supuesto. Es que, claro, tienes una trayectoria. Sí. Tienes más carrera que algunos de los del Bayern, fíjate. Bueno. Y que algún político. A los del Bayern les falta chistu, me parece a mí. Así nos pasa. Sevilla. Yo lo veo muy mal. No encuentro motivos a los que aferrar para que el Sevilla pueda ganar partidos. Y no sé si... Joder, es que no juega... Bueno, el otro día sí que creo que jugó un poquito mejor, pero también perdió. No sé, lo veo muy mal. Además, la dinámica es muy autodestructiva y creo que cuando eso pasa es complicado poder dar un cambio. Creo que ha llegado Luis García, que me parece un pedazo de entrenador, a un sitio que, bueno, pues no sé si era el ideal o el idóneo. Creo que si lo salva va a ser una obra tremenda, pero es que lo veo en una dinámica tremendamente mala al Sevilla. O sea, me cuesta pensar que el Sevilla pueda ganar alguno de los partidos. Ayer creo que echaba cuentas Pineda en el Futbolín, creo que decía 2 victorias y un empate en 5 partidos. Me cuesta muchísimo que el Sevilla vaya a sacar tantos puntos. Es que además, Parra, hay un problema ahora mismo en el Sevilla, que todo lo que no sea lo que decía antes Pineda, de Nervión, la gente, su afición, tal, es
algo a lo que no te puedes agarrar. Menos esto es algo a lo que no te puedes agarrar. Porque dices, bueno, el Sevilla se planta en Pamplona durante ratos donde está bien ordenado, no pasan muchas cosas, no tengo que controlar el partido, pero más o menos está bien aposentado en el campo. Pero hay momentos donde defendiendo el área hace aguas. De hecho, los 2 goles llegan como llegan, de desconexiones de centro lateral que termina aprovechando Osasuna. En el centro del campo no tiene futbolistas creativos capaces de dar un pase ahora mismo que de solucionar un partido, o de tener la pelota, incluso de coger y decir, mira, voy a defender este momento en el que lo estoy pasando mal y me voy a quedar con el balón para que el rival no me haga daño. Eso tampoco lo tiene. Extremos, hombre, sí los tiene, pero viven muy lejos del área. Y arriba no tiene delanteros autosuficientes, porque Isaac Romero, Mopé, acordamos un poco más, pero tampoco es que está bien. O sea, al final no hay nada a lo que agarrarse más allá del portero. O sea, Blajodimos es lo único que es una certeza en el Sevilla, y el resto es una contradicción táctica y lagunas a nivel de comportamiento deportivo de los jugadores en el campo que no se sostienen. Entonces yo soy muy pesimista con el Sevilla. Yo también, pinta muy mal. El otro día, bueno, el partido para mí lo gana Lisi con los cambios, cuando mete a Raúl García de Aro, le junta con Budimir arriba, ahí lo destroza. Y Castrín y Quique Salas ahí, ya cuando tienen otro segundo delantero centro, no supieron cómo actuar. Pero luego el problema es que ya es un equipo de por sí que en el medio campo le cuesta una barbaridad, porque no tiene un jugador para intentar tener la pelota, administrarla, ni para darle al partido el ritmo que más le convenga. Y es que creo que a nivel de plantilla este Sevilla, sin entrar ya en lo institucional, que eso nos llevaría a un debate interminable, a nivel futbolístico es una plantilla pobre. Es una plantilla pobre en medio campo y arriba y atrás. Es que en todas sus líneas, salvo Odiseas, que si no es por Odiseas, que todos los partidos hacen 2-3 paradas impresionantes, el equipo estaba ya en segunda división. Sí, está salvando muchas cosas el portero del Sevilla, sobre todo porque pese a tener momentos en los que, oye, te pueda engañar, oye, a Cor Adams al espacio, oye, algún momento de oso, el equipo futbolísticamente tiene muy pocos recursos, y yo creo que sinceramente es de los que peor pinta tiene de los de abajo, porque futbolísticamente Alavés, Mallorca, Elche, incluso Levante, está mucho mejor. O sea, por hacer una ronda rápida, o sea, ¿creéis todos que el Sevilla se va a segunda? Yo creo que en la comparativa que ha dicho Alex, el Sevilla sale perdiendo por goleada, Yo creo que tiene pinta, sí. Sí, yo creo que también. Yo creo que se salva, Yo creo que se salva. ¿Y quién cae? Yo creo que Oviedo seguro. Creo que el Alavés se va a acabar metiendo. Claro, es que es el tercero que cuesta. No. Tengo la sensación... O sea, para salvar al Sevilla tienes que encontrar otro tercero. Venga, Mallorca. Vale. Gracias, Alberto López Frau. Gracias, Nahuel. Un abrazo a todos. Gracias, Jimmy. Adiós, chicos. Y gracias, Parra. Chao, chicos. Seguimos aquí, la pizarra de Quintana.